Bueno, y volviendo a nuestra propuesta central, ¿qué es lo que la CEPAL finalmente propone? Después de mirar este panorama que no es alentador y que va a requerir de mucho, yo diría, de mucho esfuerzo, nosotros lo que proponemos es pensar seriamente en el ingreso básico, en la protección social universal y en los estados de bienestar. Los gobiernos deben garantizar transferencias monetarias temporales para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Esta es la salida, porque no hay actividad económica. Entonces necesitamos que los 5 grupos de la población, ¿verdad?, que nosotros vemos que van a sufrir y que por lo tanto hemos hecho algunas alternativas y algunas proyecciones de cuánto se podría lograr si pudiéramos garantizarle a toda la población una garantía universal. Si lo hiciéramos para toda la población en situación de pobreza, si lo hiciéramos a todos los trabajadores informales de 18 a 64 años, si lo hiciéramos para los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 y si se lo diéramos a las personas de mayores de 65 años. Son estos 5 escenarios, vamos a decir así, de cuánto se tendría que dar para que realmente hubiera estas garantías de transferencias monetarias temporales para satisfacer las necesidades básicas de este grupo. Y ahí estamos hablando de un monto mensual de transferencias per cápita de una línea de extrema pobreza, $67 del 2010, que equivalía o que es equivalente al costo de adquirir una canasta básica de alimentos. O bien una línea de pobreza, que son $143 de 2010, que permite además cubrir otras necesidades. Y aquí, bueno, nos está considerando, por supuesto, el costo de gestionar las transferencias, y entonces hemos hecho estos escenarios de una línea de pobreza extrema, una línea de pobreza en 5 grupos y la duración de 3, 6 meses o 12. Y eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, sí, el costo de las transferencias monetarias obviamente va a variar de acuerdo a estos grupos que hemos presentado, que son 5, y ahí veríamos cuánto costarían las transferencias monetarias equivalentes a una línea de pobreza para enfrentar el impacto de la pandemia. La verdad es que pensamos que es una línea de pobreza la que debemos explorar, porque miren, una línea de pobreza son $143 del 2010, o sea, PPP, y $67, la verdad que es sumamente bajo. Entonces nos fuimos más a una línea de pobreza, que esa es nuestra propuesta. Si pudiéramos cubrir de manera universal al 100% de la población, en 3 meses eso costaría 4.9% del PIB. Ahora, si lo hiciéramos por 6 meses, costaría 9.8% del PIB. Ahora, si nos vamos yo diría al corazón de lo que está diciendo la CEPAL el día de hoy, es garanticemos por lo menos a las personas en situación de pobreza, ¿verdad? O sea, las que dijimos, 215 millones de personas, garanticemos a ese grupo que es 34.6% de la población. Y eso costaría 1.7% del PIB por 3 meses y 3.4% del PIB por 6 meses. A eso le estamos llamando nosotros ingreso básico de emergencia. Ese es para nosotros verdaderamente lo que recomendamos que los países hagan en este momento. Ya sea, ojalá y se pudiera por 6 meses, ¿verdad? Y obviamente si se puede por más tiempo, mucho mejor, pero sabemos que esta pandemia va a durar, va a ser larga y por lo tanto, por eso hicimos este cálculo de 3.4% del PIB. Obviamente si nos vamos a los niños, niñas y adolescentes, bueno, también podría ser 1.4 por 3 meses, 2.8 por 6 meses, los informales 1 y 2, personas mayores de 65, 0.4 y 0.9% del PIB. Pero la verdad es que nosotros proponemos que sea el ingreso de emergencia en donde concentremos los esfuerzos. Entonces, este monto, ¿verdad?, que la CEPAL propone, pues miren ustedes, la CEPAL entonces dice, hagamos una transferencia por un monto igual a la línea de pobreza durante 6 meses. Y aquí viene el cuadro que nosotros estamos aquí señalando, digamos, nos dice que ya estábamos presupuestando, ya lo habíamos dicho, un 0.6% del PIB, eso es lo que normalmente gastan los gobiernos
para cubrir para las transferencias que hoy día o que antes de la pandemia se hacían. 0,7 es lo que están invirtiendo los gobiernos ahora en estas medidas de emergencia. Entonces, lo que restaría para realmente completar el ingreso de emergencia es 2,1% del PIB. Entonces, esto nos ayudaría a abarcar a todas las personas en situación de pobreza, que eso es lo que nosotros creemos que debe hacerse. ¿Por qué creemos que sí hay espacio para hacer esto en la región? Porque muchos dirán, sí, ¿y quién lo va a pagar? Bueno, por lo pronto ya podríamos echarle la mano a la evasión y a la elusión fiscal, que a esta región le está costando 6,3% del PIB. Ese es un espacio inmediato, ese es un espacio que debemos ocupar cuanto antes, y el de la renuncia tributaria. Aquí solo estamos presentando la evasión fiscal, que sube, que significa 6,3% del PIB regional. ¿Y esto qué significa? Fíjense, es la mitad del gasto social del gobierno central. El gobierno central gasta en gasto social 11,2% del PIB. Eso es lo que gastan, 11,4 por ahí. Entonces, esta es la mitad del gasto social, 3 veces el gasto requerido para cubrir por 6 meses. Dijimos, ¿no?, que costaba 2,1, bueno, pues multiplíquenlo, 3 veces el gasto que requeriríamos para cubrir justamente ese ingreso básico de emergencia del que estamos hablando. Nosotros podríamos sacar de aquí, de la evasión fiscal. Y por supuesto que es más elevado que el gasto promedio que el gobierno central invierte en educación. El gobierno central está invirtiendo 4% en educación y 2,2% en salud. Entonces, lo que estamos proponiendo, sin duda, sé que es muy profundo, es muy importante. Claro que a nosotros más nos gustaría irnos por un ingreso básico universal, pero sabemos que a eso nos tenemos que ir aproximando poco a poco. Entonces, ¿cómo articular medidas de protección social en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿Para qué? A la final, para fortalecer el estado de bienestar, que finalmente eso es lo que falló en esta región. Y entonces, sin duda, medidas de protección social de corto plazo, claro, para atender la emergencia. 2, desafíos operacionales que los hay que enfrentarnos a la bancarización de la población, a completar los registros sociales, porque muchos trabajadores informales no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, necesitamos actualizarlo, interconectar. Medidas de mediano plazo para garantizar el ejercicio de los derechos de toda la gente, y eso es a lo que le llamamos estado de bienestar, la provisión de un sistema universal de protección social, con incluido un sistema de cuidado. Eso es lo que, por ejemplo, en Europa ha hecho que el impacto sea menor en algunos lugares, porque tienen justamente estado de bienestar. Y la implementación gradual, obviamente, de mecanismos innovadores de financiamiento. Y todo esto, ¿verdad?, la búsqueda final es lograr justamente una protección social universal en línea con la Agenda 2030, con las recomendaciones que ha hecho la OIT de los pisos básicos, los pisos de protección social y la Agenda de Desarrollo Social Inclusivo que nosotros en la CEPAL promovemos. Entonces, el objetivo estratégico de largo plazo es el ingreso básico universal. Eso es liberador, eso es lo que es importante en nuestra región. Incluir a estratos de la población muy vulnerables a caer en la pobreza, sin lugar a dudas, pero avanzar gradualmente hacia un ingreso básico universal en un periodo definido y, por cierto, de acuerdo a la situación de cada país. Se ha hecho un cálculo de la propuesta de ingreso básico universal en México y ahí se habla de que la transferencia de una línea de bienestar mínimo que equivale a la canasta alimentaria de zonas urbanas, estamos hablando de $73 mensuales, ¿verdad? Es un desembolso equivalente obviamente a 10,3% del PIB. Entonces, gradual, sí, pero yo creo que es muy importante lograrlo. Aquí se han evaluado la transferencia de una línea de bienestar mínimo, transferencia equivalente a la canasta alimentaria y no alimentaria, la transferencia de un salario mínimo, ¿verdad?, y la implementación gradual y en el largo plazo. ¿Por qué tenemos que construir un estado de bienestar? Bueno, sin duda, porque lo que no queremos es volver a tener otra década perdida. Nosotros, en realidad, en la década perdida anterior, en los 80s, perdimos muchísimo. Nos tardamos 25 años en recuperar
Miren ustedes, nos tardamos 25 años en recuperar los niveles de pobreza, que tampoco eran tan buenos. Estamos hablando del 40% de la población pobre, pero llegamos a tener casi 50% de la población pobre en la década de los 80. Así es de que esto realmente es muy importante. Y esta es la caída que nos preocupa, ¿verdad? Que podamos tener un retroceso. Bueno, en la década perdida nos tardamos 14 años en recuperar el PIB per cápita y 25 años de recuperar los niveles de pobreza que teníamos al inicio de la década. Y ahora lo que nos preocupa es que esta profunda caída y este retroceso en pobreza nos puede en cierta medida costar 13 años de un retroceso de 13 años. Así es de que eso me parece que es lo más importante a reflexionar, que lo que hagamos hoy nos va a permitir no caer nuevamente en otra década perdida. ¿Y qué es lo que hace falta para lograr esto que estamos hablando? Un pacto fiscal. Definitivamente necesitamos lograr un espacio fiscal estable, que no provenga de la reducción de los gastos de protección social, que no se cambien de un lado a otro, no, sino que se abra el espacio fiscal y que sea permanente, que sea estable, esa es la verdad. Y por lo tanto, ¿cómo se logra eso? Para incrementar los ingresos, la evasión tributaria, la progresividad de la estructura tributaria, ¿verdad? Fortaleciendo impuestos directos a la renta personal y por supuesto al 1% más rico, ¿verdad? Ya lo dijo Angela Merkel, ¿no? Que los ricos paguen en América Latina, lo dijo ella, ¿eh? Y reevaluar los incentivos tributarios. Fíjense ustedes, la renuncia tributaria de la región es 3,7% del PIB. Eso no podemos. Y esa renuncia tributaria, lo que los estados están renunciando en ingreso tributario, debería reorientarse a la inversión productiva y social. No hay que confundirse, nosotros proponemos un ingreso básico, pero para ser más productivos, no menos. Eso es muy importante, porque el ingreso básico lo que le da a las personas es libertad para no estar en una sobrevivencia realmente a veces precaria, muy precaria. Por lo tanto, les da la libertad de incursionar en otros ámbitos más productivos y más rentables. Y por eso, por ejemplo, también tenemos que lograr más impuestos en la economía digital. Esas son las empresas que hoy están ganando muchísimo. ¿Por qué? Pues porque todos estamos en teletrabajo, ¿verdad? Pero tenemos que lograr que paguen los impuestos donde hacen las ganancias de productividad. Y por supuesto, impuestos medioambientales, que también hemos hablado en CEPAL, impuesto al tabaco, al azúcar, al alcohol, etc. Y por supuesto necesitamos medidas para mejorar y aumentar la calidad del gasto público, proteger la doble inclusión laboral y social a partir del gasto social. Ya lo hemos visto también, en la región 0,35% es para el gasto social de transferencias condicionadas, 0,4 más o menos es lo que se invierte en la inclusión laboral en algunos países. Entonces eso junto nos daría una enorme posibilidad de inclusión social y laboral al mismo tiempo. Y reorientar la inversión pública para impulsar la productividad, eso es lo que estamos diciendo. Mayor productividad, mayor sostenibilidad ambiental, esto es, busquemos nuevos sectores para crear empleos nuevos, innovadores. Sí, por eso creemos que este ingreso básico le puede ayudar a las personas a tomar este tipo de riesgos. Y cambiar definitivamente la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, porque necesitamos un futuro diferente, donde no predomina el mercado, tampoco predomina en su totalidad el Estado, sino que tiene que haber un equilibrio, y ese equilibrio lo tiene que dar la sociedad, para generar bienes públicos y sobre todo también una infraestructura más inclusiva, una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de desarrollo. Porque la verdad es que la pandemia sí nos hizo muy visibles los problemas estructurales del modelo económico y las carencias de un sistema de protección social y regímenes de bienestar muy incompletos, muy frágiles, muy vulnerables. Y por eso repensar el modelo de desarrollo, consolidar la dimensión económica, social y ambiental, no dejar a nadie atrás, eso es lo que dice la Agenda 2030, pero hay que ponerlo en práctica con sistemas de protección social universales que incluyan a la salud, que se base en un enfoque de derechos y que también sea sensible, obviamente, a las diferencias. Y estrategias de inclusión laboral en la reactivación,
La reactivación es muy importante, nadie lo niega, pero tiene que hacerse con inclusión laboral y superar la fragmentación, la jerarquización y la mercantilización de los sistemas de salud. Estamos pagando un precio muy alto por haber invertido solo en los últimos 5 años 2,2% del PIB en salud. Hoy, y la la Organización Mundial de la Salud recomienda 6%, nosotros invertimos 2,2% en toda la región. Y por lo tanto, por eso necesitamos un nuevo pacto social que se centre en el bienestar, en los derechos, y que tengamos políticas universales, redistributivas y solidarias. Eso es, queridos amigos, el mensaje que hoy trae la CEPAL en este desafío social en tiempos del COVID-19. Muchas gracias.